¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a este capítulo del Open Mic, el que, como podéis ver, pues no está Michael Sam, esta vez estará un servidor, Marc Ventura, pero estaré bien acompañado, sobre todo con Go Primal, y con dos cracks del equipo, Jordi Torrevería, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, y Lucas Masero, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Os sentís bien? Hace un gran día hoy. Además, los dos pues venís de Barcelona, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, por vuestros orígenes, cómo empezó vuestra carrera en el fútbol y demás, para que todos los aficionados puedan conoceros un poquito más, ¿no? Ese lado más personal de Jordi y de Lucas, más que el de jugador. Luego ya, si queréis, pasamos a hablar del modo jugador. Empezamos por ti, Jordi. Eres de Barcelona. Sí. De toda la vida, digamos, aunque sí que es cierto que tienes una relación especial, sobre todo con Reus, ¿no? Aparte de que jugamos allí, pues también viviste allí. ¿Cómo empezó tu aventura en el fútbol? Yo cuando vivía en Barcelona estuve viviendo ahí hasta finales de la ESO, acabé la ESO en Barcelona y decidí hacer un cambio e irme a vivir a Reus. En esa época yo jugaba a fútbol, a soccer, y una vez llegué a Reus, intenté entrar en algún equipo, pero claro, ya había acabado la pretemporada, ya era tarde, y todos los equipos ya tenían a sus porteros, porque yo era portero. Y dije, así tienes las manos, ¿no? De coger, de que te viniera cada balonazo, ¿no? Más o menos, sí. Acostumbrado. Y entonces, de ahí me quedé sin equipos y bueno, decidí pues ir al gimnasio, hasta que encontré un anuncio en Instagram que decía eso, ven a probar al equipo de Reus Imperials, el equipo local de Reus, y fui a probar y desde el primer día ya me encantó, me enamoré de este deporte. De ahí estuve un año y medio año de cadete, un año de junior que combiné con senior también, y después volví a Barcelona. Estuve 2 años haciendo bachillerato en Reus, volví a Barcelona por estudios también, y en Barcelona fue cuando me puse ya en contacto con Bart y empecé con Pionés. Sería mi último año de junior, pero lo jugué en senior porque no hubo temporada de junior en Pionés, y fue la temporada que estuvimos con Zach, Botella y más jugadores, con Uri Puig también. Y un grande, buen resaltó. Y ganamos Serie B y de ahí ya fue el año que hice el salto a Dragons, 2021. Porque antes de ir contigo, Lucas, antes conocías, porque claro, vosotros sois muy jóvenes, pero ¿conocíais a los antiguos Dragons? ¿Sabíais que existía? Además, siendo de Barcelona, ¿sabíais de la existencia de los Dragons de los 90? Sí, yo siempre fue algo que lo estuve presente. Creo que mis padres llegaron a ir a algún partido y todo, no era que fueran aficionados, pero era algo que en Barcelona era conocido y algo que había movido mucha gente. Sí, yo también. Mi familia también iba a ver bastantes partidos porque el tío de mi madre trabajaba en los Dragons antiguos, y claro, pues había un buen vínculo con los Dragons antiguos, y cuando se anunció que volvían los Dragons para mí fue impresionante. Vamos contigo ahora, Lucas, si te parece. También, como Jordi, has tocado otras disciplinas o ya desde bien pequeño, porque yo sé que tú llevas muchos años en el mundo del fútbol americano. ¿Has tocado otras disciplinas? ¿Cómo se inició todo? Sí, yo empecé haciendo deporte de muy pequeño. Yo empecé a jugar a fútbol, a soccer con 5 años. Luego a los 7... ¿También portero? No, yo era delantero. Yo marcaba Arriba, protagonista. Sí, siempre. Luego con 7, aparte de jugar a soccer, estuve jugando también a waterpolo, hasta los 11, que ya me harté del waterpolo, que es muy cansado. Y cuando lo dejé, mis padres me dijeron que tenía que meterme a hacer algún otro deporte, aparte del soccer. Y estuve probé a jugar a rugby, probé handball, creo que alguno más probé. Y me encontré un clip no sé si fue por internet o por televisión, de un highlight de Adrian Peterson, y yo no había visto nunca nada de fútbol americano. Y me quedé prendado, y a partir de ahí empecé a investigar, me compré un Madden para el PC, no sé cuál era, en 2002, 2003, que salían los Dragons precisamente. Y nada, pues cuando vi que me gustaba, decidí buscar dónde podía jugar a fútbol americano en Barcelona,
encontré primero a Uroloki y mandé un correo electrónico, pero no me llegaron a contestar nunca. Lo que se perdieron, ¿no? Sí, Lo que se perdieron. y como a la semana, como a los días vi que no me contestaban, mandé otro a Bufals y al momento me contestó Vito y ahí empecé con 11 años hasta los 18 que me fui a Drax y luego 3 años después empecé aquí. ¿Qué es lo que os enganchó a este deporte? Porque como bien habéis comentado, habéis tocado otros deportes, pero ¿fue algo instantáneo de decir, ostras, esto nunca lo había probado y ahora que lo he probado me encanta? Sí, para mí sí. Yo recuerdo que yo empecé muy joven, con 11 años, que no se puede jugar a contacto, entonces yo empecé jugando a flag. Y yo recuerdo que en mi primer entreno, que era así de final de temporada, porque llegué como muy tarde, que son los típicos entrenos que haces un poco de todo, que ya no hay presión de preparar partidos ni nada así, que es un poco más para ver qué tal estás y divertirte y etc. Y yo llegué y me pusieron a hacer unos contra unos con un chaval que llevaba bastante tiempo jugando, que era de los mejores del equipo. Y llegué allí y vi que todo me salía muy natural, como que todo era muy fácil, el correr, el encontrar espacios, el coger balones, el escaparme con el balón luego. Y para mí fue como algo, sí, totalmente instantáneo, de encontrar como el deporte en el cual todo lo que yo me había desarrollado atléticamente hasta el momento y que luego seguí haciendo se podía explotar mejor. Lo que viste del fútbol, por ejemplo, ¿no? Lo que comentas del soccer, de encontrar espacios, de intentar esquivar a tu rival, buscar, eso ya lo pudiste aplicar e incluso te ayudó, ¿no? Sí, fue como un poco una unión de todo, como que de golpe encontré un deporte en el cual se reunía todo lo que más me gustaba de los otros deportes que yo había practicado hasta el momento. ¿Y en tu caso, Jordi? Fue a los 2 entrenos, porque yo siempre digo que hay 2 entrenos importantes a la hora de empezar el fútbol americano. Es el primero, que es en el que empiezas a coger pelotas, un poco de hacer 4 cositas fáciles, y después está el segundo, que es las hostias. Ahí es cuando decides si te gusta o no te gusta. Y fue el primero muy bien, me lo pasé muy bien cogiendo bolas, noté eso, que tenía más naturalidad para pillar el balón. Y fue al día siguiente o al cabo de 2 días que hicimos entreno ya de pads y contacto, y fue cuando dije, esto me gusta. Y ya estaba. La primera semana ya estaba enamorado de este deporte yo. Sí, porque a veces se estigmatiza mucho este deporte, ¿no? Se suele decir que es un deporte de contacto, que lo es, obviamente, pero la gente muchas veces se olvida de que también, para mí, yo creo que es el deporte más estratégico que hay actualmente, ¿no? O sea, el hecho del playbook, de estudiarse unas jugadas, y más dependiendo de cada posición, ¿no? En la vuestra, por ejemplo, en vuestra posición, es muy importante el playbook. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que si yo, cuando empecé, hubiera ido directamente al contacto y al tacleo y a los golpes, yo no sé si me habría quedado, la verdad, porque yo en ese momento bueno, siempre fui un niño muy delgado, con muy poco cuerpo, y mis primeros entrenos de contacto ya con 14 años, que yo ya estaba seguro que me iba a quedar, pasara lo que pasara, yo lo pasé realmente mal. Entonces a mí realmente lo que a mí me enamoró y me hizo quedarme fue todo el aspecto estratégico, táctico, todo el aspecto mental que tiene el fútbol, que yo creo que no lo tiene ningún otro deporte. ¿Habéis jugado en otras posiciones? Sí, claro, bueno, aquí todo el mundo cuando empiezas juegas de todo. De hecho yo creciendo, o sea, hasta que no llegué al junior yo creía que iba a ser running back toda la vida. Ojo, o sea, yo jugaba de DB y de running back. Le podríamos preguntar, ¿no? Pero no, creo que no. Llegados a este punto ya creo que no. Pero yo era corredor y jugaba de DB porque también tenía que jugar en defensa. Lo que pasa es que cuando ya llegué a los 17, 18 años vi que era mi mejor posición. También jugué de receptor, jugué de QB, como todos cuando tenemos 14 años. Pero sí. ¿Y hay algo que hace clic en vosotros de decir, vale, ya he encontrado mi posición? ¿O es simplemente ir adaptándose y que vaya surgiendo de manera natural? Desde mi punto de vista, en lo que yo viví, sí. Yo desde el primer día ya tenía pensado en centrarme en receptor. Lo que pasa es que, claro, si te piden que te pongas de safety, yo juego de safety, corner, también de running back.
excepto bueno, sí, esas posiciones más o menos. Y después fue cuando llegué a Pionés que sí que dije, no, yo me voy a centrar solo en receptor, y vieron que también, que claro, físicamente no era una bestia, y dijeron, ¿cómo va a ponerlo de safety? No. Y ya me centré en receptor, y realmente es lo que más disfrutaba, de lo que más miraba vídeos en YouTube, me encantó. Sí, un poco lo mismo también. Era la posición que más me divertía. Quizá no era en el momento en el cual hice el cambio, o ya me quedé como DB, quizá no era la mejor posición para mí, pero era el sitio donde yo me sentía más a gusto a todos los niveles. Y un poco lo mismo que dice él, era lo que más me atraía, de lo que más, los jugadores que yo más admiraba eran todos DBs, era como, sí, mi sitio. Sí que es verdad que los DBs tenéis como un vínculo mucho más fuerte con vuestra posición, es como estáis... Sí. Lo defienden a muerte. Es una posición muy, en mi opinión, muy emocional, porque es muy difícil jugar de cornerback o de safety. Realmente el juego y el deporte está pensado para que tú falles, o sea, está pensado para ir contra ti, las normas van contra ti. Todo está siempre pensado para el ataque, entonces es como un orgullo muy concreto que hace que los que somos corners o DBs desde siempre lo llevamos muy dentro. Quizás esa posición del trabajo sucio, podríamos decir, sí, que no se ve en los highlights, sí, pero que es ultra necesaria. Sí, encima siempre se habla que el mejor partido para un cornerback es un partido en el cual no intervienes nunca. Sí. ¿Sabes? O sea, si tú tienes un partido en el cual todos los balones van hacia el lado contrario de donde estás tú, es que has jugado el mejor partido que podías jugar. Y eso, a nivel mental, pues también es muy difícil, porque jugamos un deporte que vive de la espectacularidad. Y precisamente mi posición sí tiene momentos muy espectaculares, y eso también está muy bien, pero se basa mucho más en un trabajo, como tú dices, mucho más silencioso, por así decirlo. Pasamos ahora a hablar un poco del origen de los Dragons, de estos nuevos Dragons, del resurgimiento. Hace muy poquito, hace tan solo 3 años, que se volvieron a surgir los Dragons. Vamos a comentar vuestros orígenes. ¿Cómo llegáis al equipo? ¿Con qué expectativas llegáis? ¿Con quién contactáis? ¿Cómo son esos primeros días en los Barcelona Dragons? Comencemos. Pues yo, bueno, supongo que un poco como Jordi, yo unos meses antes de que empiece la temporada, yo recibo la llamada de Bart, que me explica que el proyecto que está montando, lo que se está generando a nivel ya de la liga, de cuáles son los objetivos, de crear una liga en la cual estén los mejores de Europa compitiendo al máximo nivel, y no me lo tuve que pensar mucho, la verdad. No, yo desde que llegué a la categoría junior y ya vi que tenía un nivel que me podía permitir hacer cosas, yo siempre tuve claro que yo quería estar al máximo nivel que yo pudiera estar, fuera el que fuera. Y cuando me llegó esta oportunidad no me lo tuve que pensar. Sí que fue un impacto pues muy grande, ¿no? El primer año, pasar de estar jugando en Serie A de golpe jugar contra equipos de equipos de muchísimo nivel y jugadores de muchísimo nivel. Y grandotes. Y muy grandes. Pero bueno, pues hay que tener resiliencia para jugar a esto, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Yo, claro, en ese momento en Pionés Bart era mi head coach, entonces no me dijo específicamente qué, pero a principio de temporada supongo que me vio potencial y dijo que me preguntó, me acuerdo de la pregunta perfectamente, me dijo, oye, ¿tú qué vas a hacer este verano? Y yo, pues, no sé, en Reus, Barcelona, pues como siempre. Y me dijo, vale, va bien saberlo. Y fue pasando el tiempo, fui creciendo en cuanto a tema futbolístico, y la verdad que Bart me dio la oportunidad de ir primero al Combine y después al Training Camp, y ahí fue cuando supongo que entre él y entrenadores decidieron ponerme en el roster. Y esa primera vez, ¿no?, de que entras en un nuevo vestuario, podríamos decir con nuevos compañeros, pese a que obviamente en el fútbol nacional pues ya os conocíais de antes y demás. Claro, además vosotros muy jóvenes, un proyecto nuevo, ¿teníais esa sensación de decir, ostras, yo estaba muy cómodo en mi equipo, llevo años practicándolo, pero ahora no sé por dónde va a salir el tema? Sí. ¿Os adaptasteis bien al
a la plantilla, al equipo? Bueno, yo creo que tuve suerte en el sentido de que yo en la defensa muchos de mis compañeros venían ya de Drax. Entonces, bueno, no sé si muchos, pero había un grupo, entonces en ese sentido la adaptación al vestuario fue fácil. Pero sí que es cierto que yo venía de haber sido titular desde, bueno, en categorías inferiores desde siempre, pero en Drax desde que llegué había tenido muchos minutos y había podido jugar tenía muchas repeticiones, y de golpe bajar de categoría o de estatus, por más joven que seas, no es algo que siente bien. Pero bueno, pues te adaptas y trabajas para llegar a donde quieres llegar, y pues, después de 3 años. ¿En tu caso fue similar? Yo me llevé una hostia psicológica tremenda. ¿Sí? Sí, porque yo venía, pues eso, el hecho de jugar a un nivel tan alto, entrenadores de tanta calidad, que te piden tanto y estar todo el rato aguantando el nivel arriba, para mí era increíble. Yo nunca había estado en ninguna selección, ni selección catalana, ni selección española. No sabía qué era estar con gente de otros equipos, ¿sabes? Y sí que tenía gente que conocía de Piones, pero al final era gente que conocía de un año solo. Tampoco era un vínculo como el que tenían el grupito que venían de Drax. Entonces fue de ser nuevo. Claro, entre ellos algunos se conocían, porque había estado en la SELE, en bastantes lugares. Yo no, ni me conocía nadie, ni yo, bueno, sí, yo conocía bastantes, de típico mirar partidos de Serie A y eso, pero nada. Pero quizá aún no habías establecido, claro, ¿no? Claro. Una conversación normal. Pero bueno, yo creo que desde la primera semana de pre-season ya me empecé a llevar muy bien con todos, y la verdad que hasta ahora, de puta madre. Y en ese periodo pasamos ahora a que ahora mismo sois de los más veteranos en el equipo, sí, pese a vuestra juventud, que es algo que siempre puede chocar un poco, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema de ser tan jóvenes y a la vez tener esos galones dentro del equipo? Es decir, cuando viene un jugador que es más mayor que vosotros, que quizá tiene más experiencia en otros lados, pero no en Dragons, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo lo vivís? Bueno, siempre es algo que depende, yo creo, de la actitud con la que llega la gente siempre. O sea, sí que es cierto que nosotros, pues, se da como esa anomalía de que llevamos desde el principio, somos muy jóvenes, pero creo que todo el mundo que está viniendo, que vino tanto el año pasado como este año, todo el mundo ha venido a sumar y a aprender y a dar lo mejor de sí, y entonces pues esas transiciones nunca son tan difíciles como podrían parecer desde el principio. Sí, opino igual, lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí. Porque ahora, claro, o sea, ahora sois los que, entre comillas, acogéis no solamente a los veteranos, sino también a las nuevas generaciones. Lo pudimos ver, yo personalmente lo pude ver en el training camp, como a la gente pues las acogíais bien, les dabais consejos de cómo poder hacer esto, cómo poder mejorar, y eso, claro, no debe ser fácil. Sé que tenéis también unos hermanos mayores, por así decirlo, que también os pueden ayudar y echar una mano a la hora de instruir un poco o de acoger un poco a los nuevos, ¿no? Sí, para mí la verdad que es una suerte, porque yo creo que es muy importante, siempre lo más importante es que tus entrenadores pues te puedan ayudar y te puedan enseñar todo lo mejor que sea posible, pero creo que siempre es muy importante dentro de una unidad que haya como esta transmisión de conocimiento o de maneras de ver el juego o de pues simplemente consejos y tal. Y para mí el poder llevar ya el suficiente tiempo jugando y tener las tablas suficientes como para que pueda venir, pues yo que sé, en este año pues Iker o Pascal o los más jóvenes de mi unidad, y yo poder, sin tampoco querer sobrepasarme, ¿no?, en mis funciones, pero poder decir, oye, prueba poner los pies así en vez de asá, o busca meter la mano aquí en vez de meterla allí. Yo creo que es algo que es muy positivo para todos, diría, para mí lo es, y es una suerte. Sí, para mí fue lo mismo, porque claro, que te llamen veterano de Dragons y todo. ¿Te gusta o no te 3 gusta años. que te lo llamen? Sí, está bien, pero es extraño. Es extraño, Sí, ¿no? porque claro, Es extraño. veterano con 21 años, porque los acabo de cumplir. Es como, no, está bien. Y sí que lo noto, por ejemplo, también en la unidad de receptores. Yo soy el único que lleva
los 3 años. Este año es un grupo de receptores muy nuevo y sí que es eso, el hecho de ir transmitiendo todos los valores que se llevan inculcando desde el primer año de Dragons es muy importante. Pasamos a hablar ahora un poco más de los Dragons actuales, de este año, de este tercer año de la ILF. Primero de todo, os querría preguntar cómo veis la plantilla este año y luego, si queréis, comentamos esas 2 victorias y 2 derrotas. Empezamos muy bien la temporada y bueno, poco a poco pues perdimos esos 2 últimos partidos en una conferencia muy igualada también. Y me gustaría que nos contarais un poco cómo se vive desde dentro ese tipo de situaciones donde de repente un día estás en lo más alto y al día siguiente igual puedes caer más. ¿Comienza tú? Comienza tú. Sí. A ver, sí es cierto que hemos tenido un inicio más complicado de lo que nos habría gustado. Creo que arrancamos muy bien, creo que la plantilla hizo un muy buen trabajo durante la pretemporada y durante las primeras semanas. Llegamos a la tercera semana, tenemos un partido muy complicado contra un equipo de mucho nivel, un partido que yo creo que competimos, la verdad, que pudimos llevarnos y que al final, pues por errores puntuales, pero que pues, no se pueden cometer, nos hacen perder ese partido. Y luego está claro que pues, no supimos corregir las cosas que teníamos que corregir y no supimos afrontar el partido del sábado con la actitud que lo teníamos que afrontar. Es un partido que no queremos tener a ningún nivel, ya no solo por la derrota, que es algo que nos puede suceder, pero creo que la actitud que tuvimos y el carácter que demostramos en el partido del sábado no es algo con lo que nos queramos identificar y no es algo que queremos reproducir. Exactamente, ¿no? Entonces solo queda pues reagruparnos durante esta semana. Creo que hemos tenido suerte en ese sentido con el timing de la semana de descanso, y queda reagruparnos, seguir trabajando y volver lo más fuertes que podamos. Sí, exactamente. Yo creo que realmente desde los 3 años que llevan los Dragons, este sábado fue el primer partido que no jugamos como Dragons. Y eso no vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir. Tenemos estas 2 semanas, esta semana de bye week, para seguir entrenando y mejorar todo lo que ya tenemos, pero también trabajar en todos los errores cometidos tanto en el partido de este pasado fin de semana como en el de Tirol. Y ya para ir finalizando, algo quizá un poco más personal, ¿sois de esa clase de jugadores que cuando se pierde gestiona la derrota de tal manera que se pone a revisar vídeos, está cabizbajo, se empeña, o sois más de necesito una pausa, necesito descansar, olvidarme y al siguiente partido? Bueno, a ver, yo lo de revisar vídeos sí, porque yo creo que al final estamos en un nivel que hay que ser muy exigente, si no, no vas a conseguir las cosas que te propones, pero obviamente con buena mentalidad, porque no puedes ir cabizbajo. Si tú, para salir de una derrota bien, tienes que seguir pase lo que haya pasado, con cabeza alta para querer seguir mejorando. Y lo hablamos ayer en el meeting de la Offense, que esto no va a ser salir de este fin de semana no va a ser de un día para otro. Con el entreno de ayer ya hemos entrenado, ya está, ya no. Ahora tenemos 2 semanas en las que poco a poco tenemos que ir mejorando todos los aspectos, empezando desde los fundamentales y ir subiendo. No es cosa que de un día para el otro ya desaparezca. Yo personalmente intento que tanto en la victoria como en la derrota, como que mi proceso sea más o menos el mismo. Yo, a la que acaba el partido, intento que las emociones que se hayan producido, como volver a una neutralidad. Al día siguiente revisar el partido todas las veces que haga falta, sean 2, 3, 4, las que sean, y ya está. O sea, realmente no... Creo que es importante hacer autocrítica, y creo que es muy importante que te afecten las derrotas, porque significa que lo que estás haciendo te importa, pero no creo que haya que dejarse llevar por los sentimientos de rabia o de enfado o de culpa, porque son sentimientos que luego es difícil reconducir hacia la productividad que necesitamos. Entonces,
Sí creo que es importante hacer una muy buena gestión de la derrota, pero bueno, teniendo claro que pues esta semana no porque no jugamos, pero vamos, que de aquí en menos de 14 días tenemos otro partido y no podemos llegar a esa semana de preparación sintiéndonos culpables o sintiéndonos mal por nosotros mismos. Hay que pues, intentar dejar atrás de la mejor manera lo que pasó el sábado, tomar todo lo positivo que podamos tomar lo negativo para intentar transformarlo en algo bueno y afrontar lo que nos queda de temporada, porque va a ser complicado, sí. ¿Os animáis, vamos ya para acabar, os animáis a hacer alguna predicción sobre cómo puede quedar la conferencia central? Es muy pronto aún para los pronósticos, pero ¿os animaríais a decirme más o menos quién lucharía por entrar en playoff? Hombre, yo creo que ahora mismo, viendo cómo han ido las cosas, creo que Tirol es quizás el equipo más fuerte de nuestra conferencia. Stuttgart también es un equipo, bueno, sí, del que vamos a hablar la otra semana, ¿no? Tirol y Stuttgart están ahí los dos peleando en la cima. Creo que nosotros, en nuestra mejor versión, que es la que tenemos que dar todos los días, pero que pues, ya sabemos que no hemos sido capaces de hacerlo, creo que en nuestra mejor versión estamos en esa discusión, en ese debate. Sí, 100%. Creo que Múnich es un buen equipo, es un equipo fuerte, y creo que tanto Milán como el Bettigar son dos equipos que si bien han tenido un inicio complicado, pues son dos plantillas que pueden poner en apuros a cualquier equipo. Entonces, pues es una división muy igualada, creo que en la cual los equipos punteros son muy difíciles, pero que yo creo que podemos revertir la situación y podemos aspirar a entrar en playoffs, sin duda. ¿Firmas debajo de lo que ha dicho Lucas? Sí. ¿Total? Sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, espero que hayáis estado cómodos. Sí, hombre, aquí sí, muchísimas gracias. Punto y final a este Open Mic, aquí con Jordi y con Lucas. Esperemos que os haya gustado, que hayáis podido conocer un poquito más a los jugadores que forman parte de los Barcelona Dragons. Y aquí nos despedimos junto a Go Primal hasta el siguiente Open Mic. Que vaya muy bien.